Bien, en primera instancia me gustaría agradecerle enormemente a Alan el gran esfuerzo que está haciendo para estar con nosotros durante toda su trance de salud, que fue un poquito extremo y sorpresivo. Lo único que le preocupaba es que nos defraudara, que no estuviera con nosotros, estaba muy angustiado al respecto. Yo le dije que todos entendíamos perfectamente bien y que de todas maneras haríamos nuestro mejor esfuerzo de trabajar sin él. Así que ahora, a pesar de que no está en sus mejores condiciones, está haciendo un gran esfuerzo para no dejarnos y continuar el retiro, por lo que le suplico le demos un gran aplauso. Thank you for your effort, Alan. Sure. Well, I am sorry I was not able to be with you for these last 24 hours. Siento que en efecto no pude estar con ustedes las últimas 24 horas. I think I have a little bit better ability to control my mind than my body, because my body was definitely the boss. Creo que tengo una mejor capacidad de controlar a mi mente que la de mi cuerpo, porque aquí mi cuerpo fue el rey. But I simply could not have had a better substitute teacher than Tony, so I'm very grateful he was here, and I know you got received much benefit from him. So applause for Tony, please. Y bueno, Alan dice que no podía haber tenido un mejor maestro sustituto que su servidor y que está seguro que recibieron un gran beneficio de mi persona, así que me lo agradece inmerecidamente. Gracias. Muy bien. Ahora sí que todo se lo debo a mi manager. I owe it all to you anyways. Thank you very much. So, for this weekend we have 3 methods of shamatha, and now you've been well introduced to the first one, mindfulness of breathing by Tony. Así que para este retiro nosotros presentamos 3 diferentes metodologías para el cultivo de la estabilidad de la atención. Esto es el shamatha. La primera de las mismas, la práctica de la recolección de la respiración, es una a la que han sido ampliamente introducidos por Tony. This practice of mindfulness of breathing was the method that the Buddha taught in the Pali Canon more frequently than any other method. Esta práctica, la recolección de la respiración, es el método que más frecuentemente fue enseñado por el Buda en la literatura Pali. The method that he was practicing on the night of his enlightenment, Un método que se afirma se encontraba practicando la noche de su iluminación, and when he passed into parinirvana. como también cuando logró o experimentó su transición hacia el parinirvana. And if one wishes to venture into the vipassana practices taught in the Pali Canon, namely the 4 applications of mindfulness, Y si uno desea introducirse a las prácticas de análisis o vipassana que se introducen también en el Pali Canon, particularmente la práctica de la recolección, I think overall there's no better shamatha practice to prepare you for the close application of mindfulness to the body, feelings, mind, and phenomena. creo que no hay mejor metodología para podernos introducir a las prácticas esenciales del Vipassana Theravada, las 4 aplicaciones de la atención, que precisamente este sistema, el de la recolección de la respiración. And in my experience, the mindfulness of breathing practice also is really one of the most effective practices for soothing and balancing the body. En mi experiencia también, la recolección de la respiración es una de las prácticas más eficaces para poder balancear y para poder tranquilizar al cuerpo. It does this by way of the breathing, by way of the nervous system, which then impacts the whole body. Esto lo hace a través de la respiración que afecta al sistema nervioso central y a través de ese medio a la totalidad de nuestros cuerpos. So that's what I've been doing mostly for the last 24 hours, Y de hecho esto es lo que he estado haciendo en buena medida las últimas 24 horas. trying to get my body back into service. Tenía que obligar a mi cuerpo a entrar de vuelta en servicio. But now, if one is very strongly drawn to Mahamudra or Dzogchen practice, Pero ahora, si uno experimenta una atracción muy poderosa hacia la práctica del Dzogchen, la gran perfección o el gran sello o símbolo, el Mahamudra, then one may turn to this practice of settling the mind in its natural state. uno puede entonces voltear hacia esta práctica, la de asentar a la mente en su estado natural. The shamatha practice most commonly emphasized in the Mahamudra and Dzogchen traditions. La práctica del shamatha más comúnmente enfatizada en la tradición del Mahamudra y de la gran perfección en general. A very direct path for realizing the nature of mind, Un sendero muy directo para poder actualizar la naturaleza de la mente, which means nature of mind on multiple levels. lo cual quiere decir la naturaleza de la mente en diferentes niveles. As you settle the mind in its natural state, you will become very familiar with your coarse mind, the psyche, the type of emotions, thoughts, memories that come up. You will learn to know yourself through this practice. A través de la práctica del asentar a la mente en su estado natural, aprenderemos a conocernos a nosotros mismos, a examinar, a tener conciencia, por ejemplo, de los niveles grosos de nuestra mente.
And then as your psyche, your ordinary mind gradually dissolves, then you will come to know through your direct experience the nature of the substrate consciousness, which relatively is the essential nature of the mind. Y a través de esta práctica también lograremos gradualmente la disolución de la conciencia ordinaria o superficial, el hecho de que la misma se revierta a su referente esencial, que es la conciencia sustrato, que representa la dimensión relativa de la naturaleza de la mente. On that basis, you are perfectly prepared for practicing vipassana on the nature of the mind, Bajo esta base nos encontraremos perfectamente preparados para la práctica del vipassana centrada en la naturaleza de la mente, by which you can realize the emptiness of inherent nature of your own mind, and then from that, realize the emptiness of inherent nature of all phenomena. a través de la cual podremos actualizar el entendimiento de la ausencia de identidad sustancial de nuestra propia conciencia y a través de ese medio la comprensión de la ausencia de identidad sustancial de todos los fenómenos. On the basis of that realization, you are perfectly prepared to break through your substrate consciousness and gain direct realization of rikpa, or pristine awareness. Y a través de ese tipo de comprensión estaremos perfectamente preparados o dotados para lograr una ruptura de este techo que es el de la conciencia sustrato para lograr acceder directamente a la conciencia primigenia, la naturaleza ulterior de la mente. On that basis, you are perfectly prepared to venture into the practice of the direct crossing over, the tutgyal, to fully manifest all of the potential of your own Buddha nature. A través de ese medio estaremos totalmente capacitados para poder ejecutar la práctica del Tögyal, el directo cruce, que nos permitirá actualizar la comprensión plena de nuestra naturaleza esencial. And then you become Buddha. Y a través de ese medio lograremos el despertar o la budeidad. So would you like to do that? Así que les gustaría hacer eso. It's not so complicated. No es tan complicado, Not so easy, but not so complicated. no es tan fácil, pero no es tan complicado. So this is a very straight path. Así que este es un sendero muy recto. There are no cultural aspects. You don't have to be Tibetan or Mongolian or Indian. It's just straight. Algo muy importante es que se trata de un sendero que no está culturalmente condicionado, lo cual que en esencia quiere decir que no tenemos que ser mongoles o tibetanos o chinos o lo que fuera para ponerlo en práctica. Es un sendero recto que nos conduce a una meta. It's really a universal Dharma, Realmente se trata de un Dharma universal, primordial Dharma, un Dharma primigenio, and it's all good. y es todo bueno. Let's practice one session. Con eso en mente, practiquemos una sesión. We're going to practice settling the mind. Y vamos a practicar una sesión de esta técnica, el asentar la mente en su estado natural y ala la guiada. I encourage you to begin by letting your awareness descend into the field of the body, right down to the ground, the earth element. Les insto a que comiencen saturando a su cuerpo, permitiendo que su atención le llene y descienda hasta la tierra, hasta el elemento tierra. In a simple witnessing mode of awareness, simply be aware of these sensations of firmness and solidity where your body is in contact with the ground. En una modalidad de simple atención o una atención que sirve como testiga, observen, sienten o experimenten simplemente esta sensación de solidez entre el contacto de su cuerpo y la tierra. Quietly, non-conceptually. Silenciosa y no conceptualmente. Then let your awareness permeate this whole field of tactile sensations right to the very top of the head. Permitan ahora que su atención permea todo este campo de las sensaciones táctiles hasta la coronilla de la cabeza, Letting your awareness fill this whole space like a fragrance filling a room. permitiendo que su conciencia sature a todo este espacio como una fragancia que satura a un cuarto.
Set your body at ease in relaxation and comfort. Ahora coloquen a su cuerpo en una condición de relajación confortable y relajada. With each out-breath, releasing the tension in the shoulders and the neck. Con cada exhalación, liberando la tensión del cuello, de los hombros, Softening all of the muscles of the face as well as the eyes. suavizando todos los músculos de la cara, así como de los ojos. And for the duration of this short session, let your body be as still as possible apart from the movement of the breath. Y por la duración de toda esta sesión, permitan que su cuerpo se mantenga en un estado lo más quieto posible, independiente al respirar. Let your spine be quite straight. Permitan que su espalda se encuentre erguida, Your sternum just slightly lifted su esternón ligeramente elevado. as you keep your abdominal muscles soft and relaxed. A medida en que mantienen a sus músculos abdominales suaves y relajados, And let, with each in-breath, let the sensations of the breath come down to the lower abdomen, which expands as you inhale and falls back as you exhale. y con cada una de las inhalaciones permitan que la fuerza del aliento llegue al área umbilical, al área de su estómago. Y al exhalar permitan que salgan de ustedes con naturalidad. In this way, settle your body in its natural state, imbued with the three qualities of relaxation, stillness, and vigilance. De esta manera, permitan su cuerpo descanse en su estado natural, imbuido de las tres cualidades, la de la relajación, la quietud y la vigilancia. Then settle your respiration in its natural rhythm. Asienten a su respiración ahora también en su ritmo natural. With every out-breath, Con cada exhalación, more and more deeply relaxing the body. más y más profundamente relajando al cuerpo, Simply releasing the breath. simplemente liberando a la respiración. And gently releasing any thoughts or memories, images that may come to mind. Gentilmente liberando cualquier pensamiento o cualquier imagen que pueda en nosotros surgir. With each out-breath, release and continue releasing the breath Con cada exhalación liberando y continuando liberando al aliento, until the next breath flows in effortlessly, like a wave washing up on shore. hasta que la nueva inhalación fluya hacia nosotros de forma espontánea y natural, como lo hace, como ejemplo, una ola al reventar
y recogerse de la playa. Give no effort to expelling the breath. No impriman esfuerzo alguno en el proceso de la exhalación. No effort to inhaling. No impriman esfuerzo alguno a la inhalación. But breathe as effortlessly as if you were deep asleep. Respiren tan naturalmente, tan carente de esfuerzo como si se encontrasen profundamente dormidos. Whether the breath is short or long, deep or shallow. Sea que la respiración sea fuerte o sea débil, sea profunda o superficial. Just let the body breathe Simplemente dejen que el cuerpo respire, without seeking to regulate or modify the breath in any way. sin buscar regular o modificar a la respiración de forma alguna. Now for a little while, take it as your object of mindfulness. Ahora por un momento tomen como su objeto de recolección o atención The space of the body and whatever tactile sensations arise el within that espacio space. del cuerpo y cualquier sensación táctil que en ese espacio pueda surgir. Sensations of the earth element. Como ejemplo, las sensaciones del elemento tierra, Sensations of solidity and firmness. la sensación de la solidez y la firmeza, The water element, del moisture. elemento agua, la humedad, The fire element, the whole gradient from cold to hot. del elemento fuego, todo el gradiente de caliente hacia frío, The air element. el elemento aire, Any sensations of movement. cualquier sensación de movimiento. Simply place your awareness in this field of the body Simplemente coloquen su atención en este campo del cuerpo. and note what sensations arise and pass, Noten cuáles son las sensaciones que surgen y cuáles son las que pasan, sustaining the flow of your mindfulness without distraction, sosteniendo el flujo de su atención sin distracción, without being carried away by thoughts or off to other sensory fields. pero sin dejarse llevar por los pensamientos hacia otros campos de experiencia sensorial. And sustain your mindfulness without grasping, Sostengan su atención sin aferramiento, without responding to these sensations with I like, I don't like, sin responder a estas sensaciones con preferencias como me gusta, no me gusta, without superimposing upon them the thoughts I or mine. sin superimponer sobre de estas dos pensamientos yo o mío. Just let them arise and pass, Simplemente permitan que surjan y que pasen, observing their nature, observando su naturaleza, without distraction and without grasping. sin distracción y sin aferramiento.
proceeding is a preparation for the actual practice of settling the mind in its natural state. Todo lo que hemos hecho es una preparación para la práctica en sí de asentar a la mente en su estado natural. As we now enter into the main practice, let your eyes be at least partially open. Ahora, al penetrar a la práctica principal, permitan que sus ojos por lo menos se encuentren parcialmente abiertos. And vacantly rest your gaze in the space in front of you, Vacuamente descansen a su mirada en el espacio frente a ustedes, without focusing on or taking any interest in any visual object. sin enfocarse en o tomando interés alguno en cualquier objeto visual, Simply rest your awareness in space. simplemente descansando a su conciencia en el espacio. And now turn the full force of your attention Ahora volteen la fuerza plena de su atención to the domain of your experience that is purely mental, al dominio de su experiencia que es puramente mental, withdrawing your attention from all of the 5 physical sense fields, recogiendo su atención de todos los 5 campos de experiencia sensorial físicos. Focus on that domain of experience wherein thoughts, mental images, and memories arise. Enfocándose en ese dominio de la experiencia en donde surgen imágenes, pensamientos, imágenes mentales. In short, focus on the space of the mind and whatever mental events arise within that space. Memorias y sentimientos, enfóquense en síntesis en el espacio de la conciencia y cualquier elemento o experiencia que en el mismo surja. If you are new to the practice, you may find it helpful at the beginning to deliberately generate a mental event. Si son nuevos a la práctica, pueden encontrar útil el conscientemente generar o producir un evento mental. For example, a discursive thought such as, "This is the mind." Por ejemplo, un pensamiento discursivo tal como esto es la mente. Syllable by syllable, generate this thought, Sílaba por sílaba, generen este pensamiento, focusing your attention on these thoughts as they arise, one by one, enfocando su atención a estos pensamientos tal y como emergen uno por uno. allow that thought to dissolve back into the space of the mind. Permitan que ese pensamiento se disuelva de vuelta en el espacio de la mente And keep your attention focused right where it was, y mantengan enfocada su atención justo donde estaba, ready to observe the next thought that arises spontaneously, involuntarily. lista para observar el siguiente pensamiento que surge involuntariamente. And whatever arises in the mind, simply observe its nature, Lo que sea que surja en la mente, simplemente observemos su naturaleza, without trying to modify it in any way. sin intentar o pretender modificarlo de forma alguna. Just let the thoughts and images come and go. Simplemente permitan que estas imágenes, pensamientos, imágenes surjan y se vayan.
focus on the space of the mind. De nuevo, para ayudarles a enfocarse en el objeto de meditación, que en este contexto es el espacio de la mente, You may deliberately generate a mental image, such as the face of a loved one. pueden de nuevo generar deliberadamente una imagen mental tal como la faz de un ser querido, Focus on that image. enfocarse en esa imagen, Allow it to dissolve back into the space of the mind. permitiendo de nueva vez que la misma se disuelva naturalmente en el espacio de la mente. And maintain your focus right there. Mantengan ahí su foco, Sustaining your mindfulness without distraction and without grasping. sosteniendo su atención sin distracción y sin aferramiento. Out of habit, your mind is bound to become distracted on occasion. Como resultado de la habituación es probable que tu mente se vea presa de la distracción de vez en vez, Carried away by some thought. que se deje llevar por algún pensamiento, Applying your faculty of introspection, así aplicando la facultad de la introspección. note the occurrence of such distraction as soon as you can. Nota la ocurrencia de tal distracción en el instante en que puedas. And let your first response be to relax, to loosen up. Permite que tu primera respuesta sea la de relajarte, la de aquietarte, And return your attention to the present moment y así vuelve tu atención al momento presente, and whatever's arising in the space of the mind right now. así como lo que sea que surja en el espacio de la mente en este momento. Sometimes your attention may grow vague or dull, spaced out. En ocasiones su atención puede tornarse vaga o chata o simplemente carente de foco. Note this also as soon as you can with your faculty of introspection. Noten esto tan pronto como puedan con la facultad de la introspección. And let your first response be to renew your interest in the practice and show and focus your attention clearly. Permitan que su
Primera respuesta es el renovar el interés para con la práctica y el enfocar su atención con claridad on the space of the mind and whatever arises within it. en el espacio de la mente y lo que sea que surja dentro del mismo. Traemos de vuelta nuestra atención. So all methods of shamatha are designed to bring about greater mental balance, mental health. Como hemos mencionado con anterioridad, todas las metodologías de shamatha tienen como objetivo fundamental el desarrollar mayor salud mental, mayor equilibrio mental. And more explicitly, all methods of shamatha are designed to serve as antidotes for a very widespread mental disorder, Más explícitamente, todos los métodos del shamatha están diseñados para servir como antídotos de más amplios desórdenes mentales, which I call the obsessive compulsive delusional disorder. a los que yo llamo el desorden obsesivo compulsivo ignorante. This is not clinically diagnosed. Esto naturalmente no se trata de algo que sea clínicamente diagnosticable. The reason is probably because the people who compile the list of mental diseases have this disease. La razón probable por la que esto así es porque las personas que compilan la lista de enfermedades mentales sufren de esta. It's quite widespread. Es bastante común, ampliamente diseminada. So, obsessive, compulsive, delusional. Así que obsesivo, compulsivo, ignorante o fantasioso. What's meant by obsessive is that insofar as the mind is prone to this disorder, even when we wish to be mentally silent, thoughts obsessively flow on. One thought, one memory, one image after another. We can't shut up. Lo que queremos decir por obsesivo es que aunque nosotros conscientemente deseemos quitar el diálogo interior, esto es algo que simple y sencillamente no podemos hacer. La mente literalmente produce todo tipo de pensamientos, imágenes mentales, pensamientos, etc. Literalmente no podemos callarnos. I had a brief engagement with a schizophrenic woman many, many years ago. Engagement as in romantic? Oh, no. Thank you. No, then I have to tell more. No romance. No romance.
Oh, Just interaction. I was living in the home of Dr. Yeshidundan, and one schizophrenic woman was brought to his clinic to see if he could give her some treatment, and I was his interpreter, so he turned her over to me. Entonces tuve un breve encuentro con una mujer esquizofrénica hace muchos años cuando me encontraba residiendo y estudiando con el doctor Yeshitonden, a donde trajeron a esta mujer y él me pidió que le tradujera y después me la encargó. And I actually sat up with her all night, and all night, she's completely psychotic. All night she talked incessantly, just without ceasing. Just a flow of babbling, incoherent, crazy talk. Y de hecho tuve que permanecer a su lado, despierto, involucrándome con ella toda la noche y durante toda la noche no dejó compulsiva, obsesivamente de hablar y bueno, pues empleando un lenguaje sin sentido, ¿no? So she was very publicly insane. Era una persona muy públicamente loca. The rest of us are more privately insane. La mayoría de nosotros somos personas locas, pero más privadas. We have this ongoing babbling of the mind, and we just go, Sufrimos so it esta doesn't come out and show everybody how crazy we are. obsesiva plática interna, babla, pero simplemente decidimos callar para que nadie sea consciente de lo que está sucediendo en nuestro fuero interno. So I would suggest that one indication of sanity is when you wish to think, you can think. And when you wish to be silent, you can be silent for as long as you like. That would be sane. Yo sugeriría entonces que un marcador de sanidad podría ser que cuando uno desea pensar, piensa, y cuando uno desea permanecer en silencio, puede permanecer en silencio. Esto sería algo, pues, sano. Like turning on a tap of water, and then when you have all the water you need, you turn it off. When you turn it on, turn it off. That's a sane faucet. Como por ejemplo abrir una llave del agua para que el agua pueda de la misma fluir y cuando ya hemos llenado pues, nuestros vasos o tazas, cerrar la llave del agua. Esto es algo que sería característico de una llave sana, funcional. So if the mind, you simply cannot control the mind to allow it to be quiet, sign of not health. Por lo tanto, si nosotros simple y sencillamente no podemos controlar a la mente de tal manera que podamos hacerla permanecer en silencio, esto sería una clara señal de la ausencia de salud. But it's worse than that. Not only do the thoughts obsessively arise, but we are compulsively caught up in them and carried away by them helplessly, involuntarily. Pero este no es el único problema que sufrimos, el hecho de que los pensamientos en nosotros aparecen y fluyen obsesivamente, sino que también a ellos nos vinculamos compulsivamente, dejándonos llevar, dejándonos arrastrar o secuestrar por lo mismos incesantemente. It's like getting abducted by thoughts and carried away. Es como si fuéramos nosotros secuestrados por los pensamientos y estos nos llevaran lejos. That's certainly not sane. Y esto es ciertamente algo que no es sano. And then it's even worse than that. Y luego todavía es peor que esto, Insofar as we have this obsessive compulsive delusional disorder, when some thought arises, we think it's the truth, the whole truth and nothing but the truth. mientras nosotros sufrimos de este desorden obsesivo, compulsivo, ignorante, además pensamos que estos pensamientos que no podemos resguardar, sobre los que no tenemos control alguno, que nos secuestran de forma compulsiva, pensamos que son verdaderos, absolutamente verdaderos, nada más que la verdad. But a Buddhist premise is no thought ever captures the whole truth about anything. Pero una premisa fundamental, una hipótesis esencial budista es que ningún pensamiento puede capturar la totalidad de nada en ningún momento. At most, it captures just a fraction of the truth, but never the whole. En el mejor de los casos, tan solo es capaz de capturar una fracción de la verdad, pero nunca la totalidad de la misma. For example, if you know some woman named Maria, Por ejemplo, si ustedes conocen a una mujer llamada María and you think, oh, she's very tall. y piensan, ¿es muy alta? Is that all there is to Maria? ¿Eso es todo lo que hay de María, que es muy alta? Or she's very intelligent, or she's very impatient. ¿O es muy inteligente, o es muy impaciente? Whatever we think about Maria, Lo que sea que nosotros pensemos acerca de María, and no matter how many thoughts we have about Maria or Maria has about Maria, it's never the whole truth. y sin importar cuántos pensamientos tengamos nosotros acerca de María, o inclusive lo que María piensa de sí misma, nunca es la totalidad de la verdad. Sometimes our thoughts are truth mixed with fiction. En ocasiones, por ejemplo, nuestros pensamientos son una verdad mezclada con la ficción, And sometimes they're complete fiction. y en otras ocasiones son mera ficción. Oh, I think Maria is sexually attracted to me. Creo que María está sexualmente atraída a mí. Cuckoo, cuckoo, cuckoo. That ship has sailed.
Como dicen en inglés, ese barco ya partió. So the practice of mindfulness of breathing, for example, Así que la práctica de la recolección de la respiración is explicitly designed to gradually soften, to diminish, to quiet this obsessive flow of thinking. está explícitamente diseñada para gradualmente suavizar, para gradualmente disminuir este flujo obsesivo del pensamiento. And as the sheer volume of obsessive thinking gradually diminishes, Y a medida en que el mero volumen de los pensamientos obsesivos gradualmente disminuye, the frequency of compulsively being carried away by them la also frecuencia decreases. para compulsivamente vernos arrastrados por ellos también disminuye. And therefore also the, how do you say, the incentive of thinking it's the whole truth, that also diminishes because the whole volume is diminishing. Y por lo tanto también la sensación de que estos pensamientos abarcan y describen la totalidad de la verdad, también esto disminuye. So overall, this is the method of shamatha to get the mind to quiet down. Así que en términos generales este es el método preferencial de shamatha, que tiene por objetivo el aquietar a la mente. Remember that the word shamatha means quiet, quiescence, calm. Y recuerden que la palabra shamatha quiere decir calma, quieta, apacible o silenciosa. So the turbulence, the chaos of the mind is calming. De tal manera que el caos y la turbulencia de la mente se calma. Now this happens naturally every day. Esto pasa naturalmente todos los días. When we're really tired, Cuando, por ejemplo, estamos realmente cansados, really sleepy, and your head comes down on the pillow. realmente somnolientes y la cabeza se descansa sobre la almohada, And gradually the turbulence of the conceptual mind subsides. y así gradualmente la turbulencia de la mente conceptual subside. And you go directly from excitation to dullness. Y así pasamos directamente de la excitación al hundimiento mental, Sleepiness, and you fall asleep. a el sueño, hasta que eventualmente nos quedamos absolutamente dormidos. So it's very tranquil, but it's completely lacking in clarity. Un estado muy tranquilo, indudablemente, pero absolutamente carente de claridad. So shamatha is mental balance. Así que el shamatha es balance mental. Not only the turbulence of the mind is No calmed, solamente se calma la turbulencia de la mente, but also the dullness of the mind is pero calmed. también el achatamiento de la mente, la pérdida de claridad, la falta de claridad de la misma. So that your mind is stable and clear. De tal manera que logramos tanto estabilizar a la mente como dotarla de claridad. Now this strategy of seeking to calm the obsessive, turbulent flow of thinking, memories of images and so forth, Ahora, esta estrategia, que tiene por objetivo el calmar los pensamientos obsesivos y la turbulencia mental, y así sucesivamente, that's common to almost all methods of shamatha, eso es común a casi todos los métodos del shamatha, but not to the practice of settling the mind in it. pero no a la práctica de asentar a la mente en su estado natural. In this practice, and it's unique, En esta práctica, y en ese sentido es única, we allow in free association permitimos en una asociación libre all the thoughts, memories, images, desires, emotions, we allow them to flow, to emerge without restraint, without censorship. que fluyan, que emerjan sin censura, sin restricción a todos los pensamientos, memorias, imágenes mentales, sentimientos, etc. In a way, it's like daydreaming, De una forma es como soñar despierto, unrestrained daydreaming. una especie de soñar despierto sin restricción. But when we're daydreaming, Pero cuando nosotros nos encontramos soñando our despiertos, attention is carried away nuestra atención se ve simplemente secuestrada, off to the referent of the thought. generalmente hacia el referente del pensamiento. So maybe some thought arises, oh, I'd like to go on a vacation. Así que quizá pueda surgir un pensamiento: me gustaría ir a una vacación. Where shall I go on vacation? ¿A dónde debo de ir a la vacación? Tahiti. Tahití. So the mind is gone, Así que ahí, en ese momento, podríamos afirmar, la mente se ha ido. and you're attending to Tahiti. Y estamos ahora atendiendo a Tahití. Right? And then you think, no, maybe Greece. And then you're off to Greece. Y después piensan: no, mejor Grecia, y ahora te vas a Grecia. And then you think, no, let's go to the best place, Mexico Y City. después dices: no, vamos al mejor de todos los lugares, a la Ciudad de México. Fantastico. So the mind goes here, it goes there, it's wandering all over the place. Así que la mente corre de un lado a otro, deambula It's constantemente, always going to the referent of the thought. siempre orientándose hacia el referente de los pensamientos. But in this practice, equally you allow the mind just to be free and open and any thoughts to come up.
Pero en esta práctica permitimos que los pensamientos, las ideas, las sensaciones igualmente emerjan. And if images of Tahiti arise, Y si las imágenes de Tahití emergen, you simply focus your attention on those images of Tahiti that are arising here and now in your mind. simplemente enfocamos nuestra atención en las imágenes de Tahití que surgen aquí y ahora en nuestras mentes. The images are right here and now. Las imágenes están aquí y ahora presentes. They're not many thousands of miles away in the Pacific Ocean. No están muchas miles de kilómetros, a muchos miles de kilómetros de distancia en el Océano Pacífico. Or some image of a person you know comes to mind. Una imagen de una persona que conocemos es evocada, surge en mi mente. You just focus on the images. Simplemente nos concentramos en las imágenes. Some discursive thought arises. Surge algún pensamiento discursivo. You observe what's arising right now in the space of the mind Observamos lo que está surgiendo ahora en el espacio de la mente, without going off to the reference of the thought. sin dejarte llevar al referente de los pensamientos. So this is crucial. This is the essence of this practice. Esto es crucial, esto es de hecho la esencia de esta práctica. Your awareness, your attention always remains here and now, focusing on what is immediately arising right now in the space of the mind. Nuestra atención permanece presente aquí y ahora en aquello que surge inmediatamente al espacio de la mente. So you allow the obsessive flow of thoughts, memories, images to arise without restraint. Así dejamos que el flujo obsesivo de los pensamientos, imágenes mentales, memorias, sentimientos, fluya sin restricción alguna en el espacio de la mente, Without liking or disliking, without preference. sin preferencia alguna, sin que algo nos guste, otra cosa nos disguste. But Pero while allowing the obsessive flow of thoughts to occur, mientras permitimos que el flujo obsesivo de los pensamientos ocurra, you do not compulsively get carried away by them. no nos dejamos compulsivamente atrapar, secuestrar o dejar llevar por ellos. And how can this occur? ¿Y cómo es que esto puede ocurrir? You're so relaxed in the body, Nos encontramos tan relajados en el cuerpo, so relaxed in your mind, tan relajados en nuestra mente, that the thoughts just come que los pensamientos simplemente surgen and they go, y se van. but you remain in stillness, Pero nosotros permanecemos en un estado de quietud, aware of the thoughts, consciente de los pensamientos, but unmoved by them. pero inmovibles por ellos. So it's like being in an old-fashioned dance floor. Como si nos encontrásemos en un salón de baile antiguo. I don't know what it's like nowadays. No sé cómo sean ya hoy en día, But when I was a boy, pero cuando yo era un niño, the boys would be here, the girls would be here. los niños estaban de un lado, las niñas del otro. And usually the boy would come over to girl and say, "Whoa, would you like to dance?" Y usualmente el niño se acercaba a la niña y le decía, ¿te gustaría bailar? Maybe yes, maybe no. Y quizá la niña podría decir, quizá sí, quizá no. The thoughts are arising. Los pensamientos surgen. Would you like to dance? ¿Te gustaría bailar? And the answer is always the same. Y la respuesta es siempre la misma. No, thank you. No, gracias. I'm going to sit this one out. Me voy a sentar por esta. But if you want to dance, I'll watch. Pero si tú quieres bailar, yo te veo. So you're playing very hard to get. Así que en cierto sentido estás jugando el juego de difícil de obtener. Even if a really, really handsome partner comes. Aún se llega a una pareja muy, muy guapa. No, thank you. No, gracias. Even if one really ugly partner comes. Aunque llegue una pareja horrible. No, thank you. No, gracias. Just observing. Solo observas. So the obsessive flow continues. Así que continúa el flujo obsesivo, But the compulsiveness of getting caught up by the thoughts quickly diminishes. pero la compulsividad de verte atrapado por los pensamientos rápidamente cesa. And since you're recognizing the thoughts as thoughts, Ya que te encuentras reconociendo a los pensamientos como pensamientos not taking them to be reality, y no los interpretas como realidad, then you don't fall into the delusional aspect. entonces no te dejas también llevar a el aspecto de confusión y de ignorancia. So maybe the thought arises, Maria thinks I'm a real jerk. Así que quizá puedes pensar, María debe de pensar que soy un verdadero pues imbécil, ¿no? So the thought just arises. Así que surge el pensamiento, You're a real jerk. sí, eres un bruto. And the thought vanishes. Y ahora el pensamiento se desvanece. We don't latch onto it. No nos aferramos a esto. We don't think, oh, why does she think I'm a jerk? No pensamos, ¿por qué es que piensa que I soy have to un make a better tonto? impression. Debo de hacer una mejor impresión. Blah, blah, blah. Bla, 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 bla.
Just observe it arise. and Solo pass. observas cómo surge y cómo cesa. Now this is very, very similar Y esto es algo muy similar to becoming lucid in a dream. a hacerte lúcido en un sueño. When we are dreaming and when we don't know we're dreaming, Cuando estamos soñando y no sabemos que estamos soñando, we're obsessively caught up, obsessively there in the flow of one dream event after another. estaremos obsesivamente atrapados precisamente en el flujo de un pensamiento o de un sueño hacia otro, No control. carentes de control en el We proceso can't make the interno. dream change. We can't make the dream stop. It's obsessively coming on. No podemos hacer que el sueño cambie, no podemos hacer que el sueño cese o se produzca uno determinado, simplemente se manifiesta obsesivamente. We're compulsively caught up in the narrative Y compulsivamente nos vemos atrapados en esa narrativa, with hopes and fears, con esperanzas y con miedos, desires and aversion, all coming out of just sheer habit. con deseos y aversiones que son el resultado de la mera habituación. Maybe we're dreaming of Maria, Quizá estamos soñando de María, en and she María, goes off with some other man. y esta se va con otro hombre. Oh, so disappointed. Why doesn't she like me? Ay, qué decepción, ¿por qué es que no le gusto a María? What did I do? ¿Qué es lo que yo hice? She's probably an idiot. Probablemente es un idiota, Otherwise, she would like me. porque de otra manera le caería bien. So then we get totally caught up in delusion as well. Así que también nos vemos absolutamente atrapados precisamente en la ignorancia, en la A ilusión. non-lucid dream is obsessive, compulsive, and delusional. Y por definición, un sueño no lúcido es obsesivo, compulsivo e ignorante. We're taking everything that takes place in it to be real. Esto quiere en esencia decir que tomamos todo lo que en ese sueño acontece como si fuera real. Fundamentally deluded. Fundamentalmente en este sentido But estamos equivocados. When we become lucid, when we recognize the dream as the dream, Pero cuando nos hacemos lúcidos, lo cual quiere decir que reconocemos al sueño como el sueño, we may allow the dream to flow on obsessively just as it did without intervention. podemos permitir que el sueño continúe obsesivamente como aparece, But because we are lucid, because we recognize the dream as the dream, we're not compulsively caught up in the narrative, in the story of the dream. pero como somos lúcidos, compulsivamente el sueño no nos atrapa, no nos vemos prendidos a la narrativa del mismo, puesto que sabemos es un sueño. And when we do not delusionally grasp onto all the events of the dream Y por lo tanto no ignorantemente nos aferramos a todos los eventos que acontecen en ese sueño, as being true. como si estos fueran ciertos. So this practice of settling the mind in its natural state is very similar to becoming lucid in the dream state. Así que esta práctica de asentar a la mente en su estado natural es muy similar a hacerse lúcido dentro del estado del sueño. But this is one of becoming lucid in the waking state. Pero aquí con ella lo que pretendemos es hacernos lúcidos en el estado de vigilia. So we recognize the thoughts, the images, the emotions that arise. Por lo tanto reconocemos las imágenes mentales, los pensamientos, las memorias que We emergen. observe their nature. We recognize their nature Observemos su naturaleza y reconocemos su naturaleza without being caught up, compulsively caught up by them, sin vernos compulsivamente atrapados por ellos, identifying with them, identificándonos con ellos and being deluded by them. y siendo engañados por estos. So this is a fundamental difference between the other practices such as mindfulness of breathing and this method. Así que esta es una diferencia fundamental entre estas otras prácticas, tales como la recolección de la respiración y esta práctica. In other shamatha methods, as soon as thoughts arise, release them instantly. En otras metodologías de shamatha, en el instante en que surgen los pensamientos, se nos recomienda o se nos insta a liberarlos instantáneamente. In this practice, thoughts arise, En esta práctica los pensamientos surgen, let them be. los dejamos ser, Just observe their nature simplemente observamos su naturaleza with no preference. sin preferencia. And slowly, slowly, over the course of the practice, the volume will diminish. Y así lentamente, a través del transcurso de la práctica, su volumen, esto es su intensidad, va a disminuir. Slowly, slowly, your mind will settle. Lentamente nuestra mente se asentará, Your physical senses will be withdrawn into mental awareness, nuestros sentidos físicos se retraerán a la conciencia mental, as if you were falling asleep. como si estuvieran transitando al sueño. The conceptual mind will become quieter La and mente quieter, conceptual se aquietará cada vez más, se hará más silenciosa, as if you were falling asleep, como si estuvieran quedándose dormidos, until finally your mind fully dissolves. It melts hasta que finalmente su mente se disuelve enteramente, into the substrate consciousness, se derrite para con la conciencia sustrato. which is exactly what happens when you fall deep asleep. Lo que es exactamente lo que acontece cuando uno queda profundamente dormido. For a while, Por un momento, you completely lose your mind. uno completamente, podríamos decir, pierde a su mente.
man's mind, a woman's mind. La mente de un hombre, la mente de una Old mujer. person's mind, young person's mind. La mente de una persona vieja, joven. Mexican mind, Brazilian mind. La mente mexicano-brasileña. Dissolves. It's gone. Se disuelve, desaparece. When you're deep asleep, from your perspective, you're not a man or a woman. Porque cuando uno está profundamente dormido, desde su experiencia, uno no es ni un hombre ni una mujer. You're not old or young, you're not Mexican or non-Mexican. No eres joven, no eres viejo, no eres mexicano, no eres lo que fuere. But in non-lucid, dreamless sleep, Pero en un sueño no lúcido, sin sueños, even though your mind has dissolved into the substrate consciousness, aunque tu mente se ha disuelto en la conciencia sustrato, because of the lack of clarity, debido a la falta de claridad, you rest in non-lucid, dreamless sleep. descansas en un sueño no lúcido, sin sueños. You are in dreamless sleep, Estás inmerso en un sueño sin sueños, but you don't know it pero no lo sabes, because of the lack of clarity. debido a la falta de claridad. Whereas as a result of this practice, Mientras que como resultado de esta práctica, as the mind through the course of the practice becomes clearer and clearer and clearer, a medida en que a través de la práctica la mente se vuelve cada vez más y más clara, when your mind settles in its natural state, which is to say, when it settles and dissolves into the substrate consciousness, cuando finalmente tu mente se asiente en su estado natural, lo cual es lo mismo que decir que se disuelve en la conciencia sustrato, once your mind has dissolved into the substrate consciousness, una vez que tu mente se ha disuelto en la you conciencia are sustrato, vividly aware te encontrarás vívidamente consciente of this substrate consciousness de la conciencia sustrato and of its essential features. y de sus características esenciales, By nature, it's blissful. como por ejemplo el hecho de que por naturaleza es gozosa, By nature, luminous. por naturaleza es luminosa And by nature, non-conceptual. y por naturaleza es no conceptual. And you've come to recognize the relative nature of your own mind. Y así habrás llegado a reconocer la naturaleza relativa de tu mente. That substrate consciousness out of which your ordinary mind emerges every time you dream, Esa conciencia sustrato de la cual emerge tu conciencia ordinaria cada vez que sueñas, the substrate consciousness in which your dreaming mind dissolves when the dream comes to an end, la conciencia sustrato en la que se disuelve la conciencia del sueño cuando el sueño termina. the substrate consciousness out of which your ordinary waking state of consciousness emerges when you wake up, La conciencia sustrato de la cual emerge tu conciencia de vigilia cuando despiertas, and into which your ordinary mind dissolves when you fall deep asleep. y hacia la que tu mente ordinaria se disuelve cuando quedas profundamente dormido. So, this is quite a powerful practice. Así que si lo piensan, se trata de una práctica muy poderosa. So it's quite clear, yes, that in this practice you do not try to suppress the obsessive flow of thoughts, but rather simply release the compulsiveness of getting caught up in them, carried away by them, and falling into the delusion of thinking they are reality. Debe de quedar entonces claro que en esta práctica lo que suspendemos es la compulsión con la que nos vemos atrapados a los pensamientos obsesivos. Sobre de estos no ejercemos intervención alguna, no los manipulamos, los dejamos ser, pero precisamente no nos vemos secuestrados por estos, y al no vernos secuestrados por estos, tampoco generamos fantasías e interpretaciones equivocadas de los mismos. Now, the entire Buddhist tradition, Theravada, Mahayana, Tibetan Buddhism, they all agree on this one point. Ahora, la totalidad de la tradición budista, trátese de la tradición Theravada, el vehículo fundacional, la tradición Mahayana o la tradición del budismo tibetano, todas concuerdan en este punto, And that is to follow the path of shamatha to its culmination, to achieve shamatha, to allow your mind to settle in its natural state, the substrate consciousness. y es el seguir el sendero del shamatha, orientarlo hacia su dimensión culminante, que termina con la disolución de la conciencia ordinaria en la conciencia sustrato. You must be focusing on a mental object. Que para hacer esto nos tendremos por fuerza que concentrar en un objeto mental. Otherwise, if you're focusing on some object within the five physical senses, De otra manera, si nosotros nos enfocamos en un objeto dentro del ámbito de los 5 sentidos sensoriales físicos, your mind will never withdraw from those physical senses purely into its own domain. la mente nunca se va a recoger del dominio de estos sentidos físicos a su propia naturaleza, The five physical senses will not withdraw into the substrate consciousness. lo cual quiere decir que los 5 sentidos físicos no se van a retraer a la conciencia sustrato. So if you're directing your attention to the visual field, the auditory field, the tactile field, Por lo que si nosotros estamos dirigiendo nuestra atención al campo de experiencia sensorial visual o táctil como ejemplo, you won't achieve shamatha. a través de ese medio no lograremos el shamatha, That's not a shamatha practice.
porque esto no es, por definición, una práctica de shamatha. It's not a vipassana practice. No es tampoco una práctica de vipassana. It's certainly not a Mahamudra or Dzogchen. Ciertamente tampoco está presente en la tradición del Mahamudra o del Dzogchen. But is it useless? ¿Pero es útil? No, not necessarily. Perdón, ¿es inútil? No, no es inútil necesariamente. Take, for example, the practice of mindfulness of breathing. Tomen, por ejemplo, la práctica de la recolección de la respiración. When you're focusing on the tactile sensations of the breath, for example, at the nostrils, Cuando nosotros nos enfocamos en las sensaciones táctiles de la respiración, como por ejemplo en la punta de las fosas nasales, are you focusing on one of the 5 physical senses? ¿te estás enfocando en uno de los 5 sentidos físicos? Sí, ¿verdad? Sure. Physical. Claro, es tactile. físico. El One of the sentido 5. táctil, uno de los 5. And this was taught by the Buddha. Y esto es algo que el Buda nos enseñó a hacer. So will you achieve shamatha if you continue all the way through focusing on the tactile sensations? Así que vas a lograr la actualización del shamatha si continúas desde la fase inicial hasta la culminante enfocándote en la esfera de las sensaciones táctiles. No. No, Because your mind will not withdraw from the tactile field, and therefore your mind will not dissolve into the substrate content. porque tu mente no podrá precisamente retraerse de esa esfera de sensaciones táctiles hacia la conciencia sustrato. It will be like you're in a boat and you've thrown your anchor into the water, which means however much you may want to go off to the substrate consciousness, you've thrown your anchor into the tactile field, you're not going to go into the substrate. Sería como si tú te encontrases en un bote y lanzaras el ancla que estabiliza al mismo y el mismo ya no pudiera arribar o moverse hacia la conciencia sustrato. Nevertheless, Sin embargo, focusing for some time on the tactile sensations of the breath can be very useful enfocándose por un tiempo en las sensaciones táctiles de la respiración puede ser muy útil for very gently calming the discursive mind. para gentilmente calmar a la mente discursiva. Therefore, these sensations here are called a preliminary sign or preliminary object. Por lo tanto, a las sensaciones físicas se les llama un signo preliminar o un objeto preliminar de meditación. But then, as Tony explained earlier, after some time, the acquired sign arises. Pero después, como Tony les explicaba más temprano, surge la señal de adquisición. It's rather mysterious. Es algo misterioso, de hecho. It's not something you deliberately visualize. No es algo que uno deliberadamente pretenda visualizar. It's a mental image that spontaneously arises right where you are focusing your attention. Es una imagen mental que espontáneamente surge en el punto en donde nosotros previamente nos encontrábamos enfocando nuestra atención. But while you are directing your attention to the tactile sensations, Pero mientras nosotros dirigíamos nuestra atención a las sensaciones táctiles, this is a mental image, esta es ya ahora una imagen mental, which therefore is arising in the mental domain, but right in front of you. la cual por lo tanto emerge en el dominio de lo mental, pero justo enfrente de ti. And this image, whether it's like a garland of pearls or whether it's a single point of light, Y esta imagen que se puede manifestar de muchas diferentes maneras, como un punto luminoso, como una guirnalda de perlas, whether it's like a gauze, puede ser como una gasa, whatever it may be, when the acquired sign arises, it will come repeatedly and it will appear in the same way again and again en and la again. forma en que esta aparezca, una variable se manifiesta de forma certera y es que esta reaparece una y otra vez, reiteradamente. When it becomes quite clear due to its persistence, its homogeneity, it's the same each time, Y cuando se torna muy clara debido a su persistencia homogeneidad, that this is the acquired sign and not simply some distraction. que esta es la señal adquirida y no meramente una distracción, Then you disengage your attention from the tactile sensations and focus single-pointedly on this purely mental image, which of course is in the domain of the mind. ahora nos liberamos o desengarzamos nuestra atención de la esfera de las sensaciones táctiles y concentramos a la misma en la señal de adquisición que está dentro del dominio de las experiencias mentales. Focusing single-pointedly on that mental image, Enfocándonos unipuntualmente en esa imagen mental, over the course of time, other discursive thoughts subside, en el transcurso del tiempo, otros pensamientos discursivos como resultado de esta aplicación cesan, the 5 physical senses withdraw into mental domain. los 5 sentidos físicos se retraen al dominio mental You become totally single-pointedly focused on this acquired sign y logramos unipuntualmente enfocarnos en esta señal de adquisición, until you actually achieve shamatha, hasta que ulteriormente uno logre el shamatha, at which point a far more subtle image or sign appears that emerges from another dimension of reality called the form realm. en cuyo punto emerge una nueva señal mucho más sutil que emerge de una dimensión mucho más sutil de la existencia o de la realidad, que es el reino de la forma. So then you've achieved shamatha. Y entonces, con la señal, la contraseñal, como se le llama esta,
esta nos permitirá el logro del shamatha. But you can get that far only if you're focusing on a mental image. Pero podemos llegar tan lejos tan solo si nos enfocamos en una imagen mental. So focusing for a little while on the visual, the auditory, the tactile, as a very preliminary exercise can be helpful for bringing the awareness to the present moment. Así que enfocándonos preliminarmente en lo visual, lo táctil, lo olfativo, etc., puede ser una herramienta muy útil, preambular, para propiciar la tranquilidad de la atención por un momento. But sooner or later, you must focus on mental. Pero tarde o temprano tendremos que transitar en el enfocar la atención en una imagen mental. Oh, lasso. So we have about 10 minutes or so before the break. Do you have any questions Así que about tenemos mindfulness unos- of breathing? Mostly about mindfulness of breathing. Just kind of wrap that one up, and then later on, then we'll go more deeply into this practice. Tenemos unos 10 minutos antes de nuestro receso, así que si tienen alguna pregunta en torno a la práctica de la recolección de la respiración primariamente, para poder terminar con este tema, con gusto la respondo. Ya hablaremos más tarde acerca de asentar a la mente en su estado natural. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué tan recomendable es en una misma sesión mezclar ambas técnicas, las sensaciones táctiles y el objeto mental? Okay. Dices la técnica de la recolección de la respiración y la técnica de asentar a la mente en su estado natural. He says, how appropriate is it in one meditation session to practice both methodologies, both settling the mind in its natural state as well as the recollection of breath? It's very important not to try to do them simultaneously. Evidentemente es importante no intentar o pretender hacerlas simultáneamente, Methodologically, they're very distinct. ya que metodológicamente son muy distintas. However, it may be very effective, very useful Sin embargo, puede tratarse de algo muy efectivo y muy útil to begin the session el comenzar la sesión after settling the body, the respiration, and the natural state, después de asentar al cuerpo y la respiración en su estado natural, to spend some time just to calm the mind, the turbulence of the mind, to spend some time mindfulness of breathing. Very good. el pasar un poco de tiempo meramente asentando a la mente en su estado natural, el permitir que la mente se tranquilice, y esto lo podemos hacer eficazmente con la recolección de la respiración, es algo muy bueno. Then when you feel a sense of real relaxation, Y después cuando nosotros experimentamos una sensación progresiva de relajación, of composure, of presence, de compostura y de presencia, then you may open the eyes entonces podemos abrir los ojos and focus your attention on the mind. y enfocar a nuestra atención en la mente. So one can be a very good preparation for the other. Así que la primera puede ser una muy buena preparación para la segunda. But then also as you're practicing settling the mind, Pero también a medida en que nosotros practicamos el asentar a la mente, if you find that you're just constantly being carried away by one thought after another, you're never really doing the practice, you're just sitting there with a wandering mind. si se encuentran que son arrastrados una y otra vez por diferentes pensamientos, imágenes mentales, memorias, sentimientos, etcétera, están ahí sentados, pero en realidad no están llevando a cabo la práctica en sí misma. Or if you on occasion find you're just getting spaced out, O si en ocasiones simplemente se encuentran distraídos, just kind of vague, esta sensación como medio vaga, don't really know what you're looking at, no sabes exactamente lo que estás viendo, then it may be most effective to shift down, back to mindfulness of breathing, more tangible, very clear object, to stabilize the mind once again. entonces puede ser muy útil el ir hacia atrás, de alguna manera, el escalar hacia atrás, volver a la práctica de la recolección de la respiración, cuyo objeto de meditación es muy claro, cuya técnica es muy concreta, ¿verdad? Para precisamente tranquilizar primariamente a la mente. So yes, you can practice both methods in one Así session. que, en efecto, se pueden practicar ambas metodologías en una sesión. And then many of my students have also found it very helpful Y to muchos practice de- 2 sessions back to back. Mis estudiantes han encontrado muy útil el practicar 2 sesiones una tras la otra. So for example, the first session could be mindfulness of breathing Así que, por ejemplo, la primera sesión, quizá la primera gática, puede ser la recolección de la respiración, with a strong emphasis on relaxation, con un énfasis poderoso en la relajación, of calming, stabilizing. el calmar y estabilizar a la mente, Perhaps doing this in the supine position. quizá haciendo esta práctica en la posición reclinada, With any of the 3 methods, full body awareness, con cualquiera de los 3 métodos, por ejemplo, la conciencia plena del cuerpo, attending to the rise and fall of the abdomen, atendiendo a la expansión y contracción del abdomen, or sensations at the o nostril. las sensaciones en las fosas nasales, But really settling into that in a very soothing, calming fashion. pero realmente asentándonos en esta de una forma muy sanadora, muy fresca.
And then when the session comes to an end, Y después, cuando la sesión llega a su fin, then smoothly rolling out of the supine position, coming up to sit upright, lentamente nos incorporamos de la posición recostada o reclinada y tomamos la posición sentada. and then focusing on the mind, Y settling the mind. entonces Essential state. nos enfocamos en la práctica de la sentar a la mente en su estado natural, cuyo objeto de meditación es la esfera de las sensaciones mentales. And then if you have time for 3 sessions, Y después, si uno tiene suficiente tiempo para 3 sesiones, then you might want to come right back to supine and once again come back and really let the mind assimilate, really come and settle again in mindfulness of breathing. quizá uno quisiera volver a la posición recostada o reclinada y permitir que la mente se asiente, como que incorpore lo acontecido con la práctica de la recolección de la respiración. So sometimes combining 2 methods in 2 sessions can be very, very good, Así que en ocasiones combinar 2 métodos en 2 sesiones puede ser algo muy bueno, especially if you're in a retreat and you're doing many sessions a day. especialmente si uno se encuentra en un ambiente de retiro en donde uno lleva a cabo muchas sesiones en un día. The most common problem that people find in meditation, in shamatha, El problema más común que la gente encuentra en la meditación del shamatha is getting tight, es apretarse, tensarse, kind of tense, stressed out, experimentando como estrés, como tensión, getting a bit frustrated. generando una sensación de frustración. So it's enormously important. Así que es enormemente importante, Don't fall into that pattern. no se dejen caer o llevar por ese patrón. Keep on coming back again and again to Una y relaxation, otra vez vuelvan a la relajación, release, coming back to a sense of ease. liberen, vuelvan a una sensación de tranquilidad. So all 3 of suavidad. these qualities of relaxation, stability, vividness, all 3 of these are cultivated all along the path to shamatha. Así que estas 3 cualidades, la relajación, la estabilidad y la alerta o la viveza, se cultivan o se deben de generar hasta el logro de la estabilidad de la atención. And when you actually achieve shamatha, then you can sustain your attention for hours on end effortlessly. Y se dice que cuando uno en efecto logra el shamatha, uno puede sostener la atención por horas sin esfuerzo alguno, Indicating how deeply relaxed you are if you don't need to Indicando. give any effort. cuán profundamente relajado se está si uno no tiene que ejercer esfuerzo alguno. And the mind is just utterly composed, very stable. Y la mente está simplemente compuesta, muy estable. And unlike deep sleep, Y the a mind is diferencia luminously clear. del sueño profundo, la mente es luminosamente clara. Anything else? Bueno, yo me doy cuenta que para lograr el estado relajado en shamatha, en la atención en la respiración, se requiere de energía, al menos eso me pasa a mí. Entonces quisiera, si nos pudieras hablar un poco acerca del descanso, las horas de sueño, la alimentación, que para mí suenan así como lógicas. Y sobre todo porque yo he leído y he escuchado que es considerado una persona más inteligente aquella que duerme menos. Entonces, ¿dónde encontrar el justo medio de todo esto? Nada más una pregunta, cuando dices para ejecutar la recolección de la respiración y propiciar la relajación corporal se requiere de esfuerzo, ¿quieres decir que tienes que hacer como un esfuerzo físico para relajarte? No tanto un esfuerzo físico, sino tener la energía simplemente para no dormirte. Okay, perfecto. So she says she would like to ask, when one practices awareness of breathing, mindfulness of breathing, and we want to stress the element of relaxation, the first of the components of this practice, it seems to her that to begin with, one has to invest a lot of energy to propitiate relaxation. No? For instance, she says one has to actually intend that relaxation. And then she would like to ask if there are any components of the style of living that should accompany the meditation period that could facilitate doing this with ease and not getting so tired. For instance, diet. For instance, she says, how long should we sleep? Because very often we hear it in this environment where we get the sense that the people that are more intelligent sleep less. So she might think, I should sleep less, and then she's more tired, no? That is basically the question. That's not very intelligent. Yeah. Yeah,
This is a very large question, and so I won't try to answer all of it now because this will come in the coming today and in the next couple of days. Esta es una pregunta muy amplia, por lo que no va a pretender responderla totalmente, porque vamos a hablar de lo mismo durante estos días. But the very notion of trying very hard to relax is something of an oxymoron. Pero la noción misma de tratar muy fuertemente en relajarse es una contradicción en términos. It's like telling someone, you better fall asleep in the next 5 minutes or I will punish you. Es como decirle, o te me quedas dormido en los próximos 5 minutos o te voy a castigar. Fall asleep now, pronto. Vente a dormir ahorita, pronto, rápido. You're not trying hard enough. No Try estás harder. intentando lo suficientemente fuerte, trata más fuerte. That's the problem. So what we do, we need a method. Así que, ¿qué hacemos? Necesitamos de un método. And that's where this sequential strategy of really deeply settling the body in its natural state. Y aquí es en donde esta práctica secuencial de profundamente relajar al cuerpo en su estado natural entra y es muy útil. Especially in the supine position. It's very Especialmente en la posición reclinada es muy útil. And then the breathing is really the key. Y después la respiración es realmente la llave. Within the breathing, it's the out-breath. Y dentro de la respiración, la exhalación en particular. Within the out-breath, the key is the end of the Y out-breath. dentro de la exhalación, la llave es el fin de la exhalación. It's releasing, releasing, Es releasing. liberar, liberar, liberar. Especially during the out-breath, releasing thoughts, memories, images. Just Especialmente letting go. durante la exhalación, liberar pensamientos, imágenes mentales, memorias. And as the breath flows out, Y a medida en just que la respiración fluye hacia afuera, release it as if it's your last breath. liberarlo tal y como si fuera nuestro último aliento. Until there's nothing more to give. Hasta que no hay nada más que dar. Until you would have to exert effort for the next breath not to flow in. Hasta que tendrías que ejercer más bien un esfuerzo para que la inhalación no fluyera naturalmente. But of course you don't exert effort. Pero por supuesto no ejecutas, no inviertes esfuerzo alguno. You breathe out and out and out Exhalas, exhalas, exhalas. until the next breath just flows in effortlessly. Hasta que la siguiente inhalación fluye carente de esfuerzo. And as you're breathing out, just release, gently release any thoughts. Y a memories medida en that que come up. exhalas, gentilmente liberas cualquier pensamiento que pueda surgir. So the focus is on release rather than striving diligently to relax. Así entonces aquí el foco es en el liberar, soltar, en lugar de trabajar diligentemente para relajarse. And the supine position is very, very good for that. Y en ese sentido la postura recostada es extremadamente útil para ello. Because of course, if we're sitting upright, then we must exert some effort to Por maintaining supuesto. the proper posture. Cuando nos estamos sentando erguidos, derechos en la postura de Vairochana, tenemos que ejercer cierto esfuerzo para mantener esta postura. But when you're in the supine position, Pero cuando uno está en la postura you're recostada, emulating a corpse, estás shavasana. literalmente emulando un cadáver. Por eso se le llama Shavasana. So that takes zero effort. Así que eso toma técnicamente ningún esfuerzo. But your question is very important. Pero tu pregunta es muy importante. And that is throughout the course of the day, what can we do to facilitate the sense of ease and relaxation, not just when we're meditating, but between sessions? Y es que a lo largo del día, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para facilitar este sentido de tranquilidad y relajación? No solo dentro del contexto de la meditación. Since it's now 5:31, I'll give a very short answer. Y ya que ahorita son las 5:31, les voy a dar una breve respuesta. Domdumba, the great disciple of Atisha, about 1,000 years ago, Trempa, el más importante discípulo del gran lama indio Atisha hace unos 1000 años, gave the quintessential advice. dio la recomendación o el consejo quintesencial. Give up attachment to this life. Deja atrás el apego a esta vida Let your mind become Dharma. y permite que tu mente se convierta en Dharma. All the anxieties, the frustrations, the hopes and fears that we experience Todas las ansiedades, las esperanzas, expectativas y frustraciones que en la vida experimentamos tend to come from hoping that samsara will turn out this way, fearing that samsara will turn out that way, with craving and aversion, craving and aversion. There's no time for rest, no time for relaxation. We're Tiende. always wound up. tienden a venir de nuestras expectativas y demandas para la vida, para el samsara, que resulte de esta manera, que no lo haga de esta otra, siempre, siempre de alguna manera concuerdan, ¿no? Siempre atorados en eso. So how stressed out
or uptight we are is not directly related to how busy we are. Así que es importante también tener presente que cuán estresados o tensos nos encontramos no es algo directamente proporcional a la cantidad de actividades que tengamos. People like His Holiness Dalai Lama are enormously busy. Personas como su santidad el Dalai Lama son individuos enormemente ocupados. Or the late Dingo Khyentse Rinpoche, so many activities. O por ejemplo, el ya desaparecido Dilgo Khyentse Rinpoche tenían tal cantidad de actividades. But when you observe them, they're so relaxed, Pero so cuando soft. los observan, están tan relajados, tan suaves. And other people may have only a tiny fraction of that many activities they must engage in. Otras personas pueden contar tan solo con una pequeña fracción de las actividades en las que estas personas se ven involucradas. But insofar as they're engaging in these activities with attachment, with hope and fear, that's exhausting. Pero a medida en que se involucran con estas actividades dominados por las esperanzas, los miedos y el apego, eso se convierte en, And exhaustivo it just winds us up like a spring. y simplemente nos tensa como un, ¿cómo se llama? Un resorte. So that's the way of samsara, Esa es la manera del samsara, especially the modern world. especialmente en el mundo moderno. Seems designed to just wind us up. Parece tight. literalmente diseñado a encordarnos apretadamente. And the practice of shamatha enables us to unwind. Y precisamente la práctica del shamatha tiene por objetivo y nos permite desenroscarnos And settle in body, speech, and mind y asentarnos en cuerpo, palabra y mente in our natural state. en un estado natural, Relaxed, relajado, still, quieto and clear. y claro. Okay? But all of Dharma is to answer your question. Pero todo el Dharma para contestar a tu pregunta. Hola, so let's come back at 5 minutes past 6. Así que volvamos a las 6:05 si son tan amables. Hola, so let's begin with one session. Vamos entonces a comenzar con una sesión si son tan amables. Let your awareness descend into the body right down to the ground. Permitan que su atención descienda a través de su cuerpo hasta la tierra. Then fill the whole space of your body so you're mindfully present Y with ahora the entire body. llenen o saturen el espacio entero de su cuerpo de tal manera que están conscientemente presentes en el largo y ancho de su cuerpo. Then settle your body in its natural state, Ahora sienten a su cuerpo en su estado natural, relaxed, still, and vigilant. relajado, estable y vigilante. Then we settle the speech in its natural state, Ahora sentamos al habla en su estado natural, which is
one of effortless silence. el cual es uno de silencio sin esfuerzo. It's quite easy to be silent externally, Es muy fácil estar en silencio externamente, but we now seek to settle the inner speech, pero ahora lo que nosotros buscamos es el asentar el habla interna. the inner talking of the mind, Esto es la tendencia interna de la mente al parloteo, in its natural state of effortless silence. en su estado natural de silencio sin esfuerzo. And to facilitate this, we settle the respiration in its natural rhythm, Para facilitar esto, asentamos a la respiración en su ritmo natural, allowing the respiration to find its own rhythm, permitiendo el que la respiración encuentre su propio ritmo. deep or shallow, fast or slow. Puede ser rápida o lenta, profunda o superficial, Regular or irregular. regular o irregular. Allow your body to establish its own equilibrium Permitan a su cuerpo establecer su propio equilibrio by way of the breath. a través de la respiración. So relax deeply with every out breath. Relajémonos profundamente con cada exhalación. Releasing the breath fully. Liberando la respiración plenamente. Gently releasing any thoughts and images that arise, allowing them to dissolve back into the space of the mind. Gentilmente liberando toda imagen, todo pensamiento, dejando que el mismo se vuelva a disolver en el espacio de la mente. And now for a little while, let's practice mindfulness of breathing. Ahora por un momento practiquemos la recolección de la respiración. You may, if you wish, count 21 breaths. Pueden, si así gustan, contar 21 respiraciones. One brief count Un breve conteo at the end of each inhalation. al final de cada inhalación. And apart from that, let your mind be as conceptually quiet as possible. Independiente de ello, permitan que su mente more en un estado lo más quieto y silencioso, conceptualmente hablando, As you attend to the full course of the in-breath and the full course of the out-breath. al atender el curso natural de la exhalación y la inhalación.
cierran sus párpados and bring the full force of your mindfulness y traigan la fuerza completa de su atención to this elliptical field of visual sensations, a este campo elíptico de las sensaciones visuales, of shapes and colors, de colores, de formas, and quietly sustain your mindfulness with this field as your object, quietamente sostengan su atención con este campo como objeto, without distraction, without grasping. sin distracción, sin aferramiento. In the scene, let there be just the scene, without any conceptual superimposition. En lo visto, permitan solamente esté lo visto, sin ninguna superimposición conceptual. Then close the eyes Ahora cierren los ojos and direct the full force of your mindfulness y dirijan la fuerza plena o completa de su atención to the auditory field, al campo auditivo, the domain of experience in which sounds arise, el dominio de la experiencia en donde surgen los sonidos. and non-conceptually sustain your awareness of this field Sin conceptualización, sostengan la conciencia de este campo experimental, without distraction, without grasping. sin distracción y sin aferramiento. In the herd, let there be just the herd. En el oído, permitan solo estar presente el oído. Then direct your mindfulness to the space of the body and whatever tactile sensations arise within that space. Dirijan ahora su atención al espacio del cuerpo y cualquier sensación táctil que pueda surgir en este espacio. And without projecting any mental imagery upon this space, Sin proyectar ningún tipo de imaginería mental en este espacio, in the felt, let there be just the felt, en los sentidos, permitan meramente la presencia de los sentidos, sustaining your mindfulness without distraction or grasping. sosteniendo su atención sin distracción ni aferramiento.
Once again, let your eyes be open at least partially. De nueva vez, permitan abrir sus párpados por lo menos parcialmente, But rest your gaze vacantly in the space in front of you. pero descansen su mirada vacuamente en el espacio frente a ustedes. And direct your attention now to the domain of mental experience, Ahora dirijan a su atención al dominio de la experiencia mental, single-pointedly, unipuntualmente, taking no interest in any of the physical sensory field. sin tomar interés alguno en cualquiera de los campos de experiencia sensorial. Let your body be still like a mountain, Permitan que su cuerpo more en total quietud como una montaña, your awareness still like space, su conciencia quieta como el espacio, observing the comings and goings of the mind, observando los ires y venires de la mente, without distraction, sin without distracción, grasping. sin aferramiento. You may experiment with breathing either through the nostrils or through the mouth. Pueden experimentar respirar ya sea a través de las fosas nasales o por la boca, Follow the method that gives you the greater sense of ease and looseness in the body. siguiendo el método que les provee de la sensación más honda de relajación y tranquilidad corporalmente.
safely as possible, sustain the flow of mindfulness. Continuemos lo más tranquilamente posible sosteniendo el flujo de la atención, Intermittently monitor the flow of mindfulness with introspection. intermitentemente monitoreando el flujo de la atención con la introspección, Recognizing excitation or distraction as soon as it arises, reconociendo la excitación o la distracción en el instante en que la misma surja, and relaxing, releasing, y después relajando y soltando, and then return your attention to the present moment. y después volviendo la atención al momento presente. And if laxity or dullness arise, freshly arouse your interest in the practice and focus clearly. Si surge la lasitud o la excitación, vuelvan ya sean acordemente a excitar a su mente o relajarla.
Paso. Over the past 40 years or so, I've received instructions on this practice from numerous teachers from different traditions of Tibetan Buddhism, from the Gelugpa tradition, the Kagyu, the Nyingma tradition. En los últimos 40 años he recibido instrucción en esta práctica de meditación de numerosos maestros de las distintas tradiciones del budismo tibetano, la tradición Nyingma, la tradición Gelug, la tradición Kagyu. There's no difference. This is not a sectarian practice at all. No hay diferencia en esta instrucción, ya que no se trata de una práctica sectaria de forma alguna. So what I'd like to share with you is a very concise but complete instruction on this practice Así que lo que me gustaría compartir con ustedes es una instrucción muy concisa pero práctica de esta práctica, by a very renowned 19th century master of Dzogchen, proveniente de un muy renombrado maestro de la tradición de la gran perfección de la escuela antigua del budismo tibetano del siglo XIX, named Lerab Lingpa. llamado, como saben, Lerab Lingpa. And what we have here in English and Spanish translation are his oral teachings to a group of his own personal disciples. Lo que tenemos aquí en inglés y en su traducción al español es una serie de enseñanzas orales por transmitidas a algunos de sus discípulos, And this is his complete teaching. y esta es su enseñanza completa. So as you'll see, it's very concise. Así que verán ustedes que se trata de una muy concisa. So let's see what he had to say. Veamos lo que tiene que decir. Simply hearing your spiritual mentor's practical instructions and knowing how to explain them to others does not liberate your own mind stream, so you must meditate. El mero hecho de escuchar las instrucciones prácticas de tu mentor espiritual y saber cómo explicarlas a otros no liberará a tu continuo mental, así que debes meditar. But there are many different types of meditation. Pero hay muchas diferentes formas de meditación. People can make up their own types of meditation. De hecho, inclusive la gente puede inventar su propio tipo de meditación. So whenever we think of meditation, then we should think of something very precise, that's authentic, that traces back to a lineage that really gives rise to liberation. Así que cuando quiera que nosotros pensemos acerca de la meditación, debemos de pensar en esta como algo muy auténtico que pertenezca a un linaje que haya conducido a la liberación. Otherwise, we may really waste a lot of time thinking we're meditating, but just practicing some method that somebody dreamed up. De otra manera, podemos perder mucho tiempo pensando que estamos meditando, pero tan solo practicando un método que alguien, pues literalmente se inventó, ¿no? So even if you spend your whole life practicing a mere semblance of meditation, Así que, aunque sea que pases la totalidad de tu vida practicando un simple remedo o semblanza de la meditación, meditating in a stupor that is losing all clarity, meditar sumido en el estupor, lo cual en esencia quiere decir perder toda claridad, cluttering the mind with many fantasies, just getting caught up in one thought after another, atiborrando tu mente con muchas fantasías, pasar de una distracción a otra, and taking many breaks during your sessions due to being unable to control mental scattering. y tomando muchos recesos durante tu meditación debido al hecho de que tu mente está dominada por las fantasías. No good experiences or realizations will arise. De esto no surgirá ninguna experiencia ni logro adecuado. So these are two very important terms. Experiences, called nyam in Tibetan, Así que estos dos son términos muy importantes, experiencias llamadas ñam en tibetano, and then realization, y después realización, or tokpa in Tibetan. o lo que llamamos en la lengua tibetana tokpa. A nyam, or meditative experience, includes just a wider range of sometimes exotic experiences that will arise in the body, kundalini or movements of prana, and all types of sensations and visions and various experiences that arise in the mind. They come and they go, and they pretty much leave you unchanged. Y lo que llamamos en este contexto experiencia se refiere a una vasta categoría de diferentes tipos de sensaciones, de diferentes tipos de eventos que pueden ser pertinentes a nuestro cuerpo o a nuestra mente. Por ejemplo, movimientos de la energía kundalini dentro del cuerpo, movimientos del prana corporal. Puede tratarse también de eventos mentales, todo tipo de fantasías, imágenes, sucesos, etcétera, pero que así como van, vienen y finalmente dejan a la mente sin transformación alguna. Whereas when a realization arises, Mientras que cuando surge lo que podríamos describir como un logro, una realización, we're gaining some direct insight into some facet of reality. estaremos logrando algún tipo de intuición penetrante para con alguna faceta específica de la realidad, The knowing of which really shifts our orientation, our perspective, our way of viewing reality. cuyo conocimiento cambia radicalmente nuestra forma de ver y de experimentar a la realidad. So, for example, one may be a smoker, Así que, por ejemplo, uno puede ser un fumador, and intellectually one knows, oh, this is, for other people, this is very unhealthy.
E intelectualmente uno puede saber, especialmente para otras personas, que se trata de un hábito muy poco sano. So the health disadvantages of smoking tobacco are rather vague. One hasn't really realized it. One just knows it conceptually. Así que uno tan solo conceptualmente conoce cuáles son algunas desventajas del fumar tabaco, no es algo que conoce del todo. And then maybe you have a close friend who's then dying of lung cancer or some other smoking-related disease, and you see the awful way this person is gradually dying and then is deceased. Y después puedes tener quizá un cercano amigo que repentinamente muere de una enfermedad vinculada a el fumar, puede estar sujeto a algún tipo de cáncer de pulmón, puede estar sujeto a algún tipo de enfisema, y eso te produce una experiencia muy poderosa. And then a realization arises. Y así surge un logro. I'm not really different from this person. En realidad yo no soy una persona genuinamente diferente de esta persona. So what's to protect me from dying in the same way? ¿Qué es lo que entonces puede prevenir que yo no muera de la misma manera? And then with that realization, one makes an irreversible decision. I must stop. Y así entonces, con este tipo de logro y entendimiento, uno toma una decisión irreversible. Debo de parar. Even smoking a few cigarettes a day is still smoking a few little cigarettes of poison. Inclusive tan solo fumando algunos cigarros en el día implica fumar algunos cigarros de veneno. Maybe it'll just make you die more slowly. Quizá esto me va a hacer morir cada vez más lentamente. So realization transforms. Así que este tipo de entendimiento es uno que transforma. Meditative experiences, they come and they go. Las experiencias meditativas van y vienen. So it is important during each session to meditate according to your mentor's spiritual instructions. Y por eso, de manera que es importante en cada sesión, por esto es importante que en cada sesión medites de acuerdo con las instrucciones verbales de tu mentor. This is where the role of refuge really comes in. Y este es el lugar en donde el refugio realmente es pertinente. Studying the life and the teachings of the Buddha, El estudiar, por ejemplo, la vida y las enseñanzas del Buda, really learning the Dharma well so one gains a clear appreciation. realmente aprender el Dharma bien para que uno a través de ese medio pueda lograr o acceder a una genuina apreciación, And then gaining a clear appreciation of the lineage, the generations of Sangha members, great teachers, from the time of the Buddha until your own teachers. y después de nuevo logrando una apreciación profunda del linaje de maestros que desde la época del Buda hasta nuestros propios maestros han conservado la transmisión incorrupta de esas enseñanzas. And out of this may come, Y de may esto puede gradually come, surgir gradualmente a deepening sense of trust and confidence un sentido profundo de confianza that this really is a path of liberation. en torno al hecho de que este realmente se trata, es un sendero de realización. It's proven itself many times over many, many centuries. Uno que ha sido validado muchas veces a lo largo de muchos siglos. Then one practices with confidence. Entonces uno puede así practicar con plena confianza. So then, for the actual instructions, Y después, por lo que concierne a las instrucciones explícitas, in solitude, sit upright on a comfortable cushion. en soledad siéntate derecho sobre un cojín cómodo. There are two types of solitude: Hay dos tipos de soledad, physical solitude, la soledad física, mental solitude. la soledad mental. So physical solitude is easy. Así que la soledad física es una sencilla. Find a quiet place where no one else is. Encuentra un lugar silencioso en donde no hay otra persona. But if you're sitting there in a quiet place, it could be a room, it could be a cave, it could be on the top of a mountain. Pero si estás sentado ahí en un lugar silencioso, puede ser una cueva, puede ser la cima de una montaña, And your mind is just wandering and wondering. I hope this happens. I hope that doesn't happen. And oh, maybe this will happen. Oh, I would like this to happen. And just wandering. Then there's no mental solitude. y tu mente se encuentra simplemente divagando, espero que pase esto, espero que pase aquello, simple y sencillamente no te encontrarás realmente en soledad. So mental solitude is withdrawing your mind from the 8 mundane concerns. Así en la tradición budista se afirma que la soledad mental no es otra cosa que el retirar nuestra atención de las 8 preocupaciones mundanas, Giving up attachment to this life. abandonando en este contexto el aferramiento que experimentamos para con esta vida. Then if you have physical solitude and mental solitude, then you can really practice without distraction. Y de esta manera, si cuentas con soledad física y mental, podrás practicar sin distracción. Now, he says, sit upright on a comfortable cushion. Y nos dice, siéntate derecho en un cojín cómodo. So that's a classical, very good instruction. Esa es una instrucción clásica y muy buena. But what if you're sitting upright on a very nice cushion Pero ¿qué si estás sentado derechito en un buen cojín and you're not comfortable? y no estás cómodo? Your knees start to hurt, your back hurts. Te duelen, por ejemplo, las rodillas, te duele la espalda. The cushion isn't comfortable. The cushion doesn't have any feelings. El cojín no es incómodo. ¿Por qué? Porque este no tiene sentimiento alguno.
When it says sit on a comfortable cushion, it means you're sitting on a cushion in which you feel comfortable, not the cushion. Cuando te está diciendo siéntate en un cojín cómodo, quiere decirse en donde te sientas cómodo, porque el cojín no está ni cómodo ni incómodo. So what do you do if you're sitting upright and the cushion is the best cushion you can find, but you're really uncomfortable? Así que, ¿qué haces si estás en efecto sentado derechito en el mejor de los cojines que puedas encontrar, pero estás muy incómodo? Then you're sitting upright on an uncomfortable cushion. Entonces estás sentado derecho, erguido, en un cojín incómodo. So what do you do? Así que, ¿qué haces? Because you're not following his instructions. Porque no estás siguiendo sus instrucciones. Then you can lie down. Entonces puedes recostarte. When I went into my first retreat in this practice for 6 months, Cuando yo me involucré con el primer retiro que dediqué a esta práctica durante 6 meses, my lama, the primary lama from whom I received this, the Venerable Gyatso Rinpoche, mi lama, el maestro primario del que recibí esta instrucción, el venerable Gyatro Rinpoche, he told me, Alan, make sure you take good advantage of the supine position, lying down. me dijo, Alan, cerciórate aprovecharte de la posición reclinada o recostada, So when you can sit up para que upright cuando en efecto puedas sentarte erguido and be comfortable, y estar en esa posición cómodo, that's best. eso es lo mejor. But when you can no longer be comfortable, Pero cuando ya no estés cómodo, then it's just a distraction es simplemente la postura una distracción. to try to be meditating in shamatha and the body's in pain. And El tratar de estar meditando en el shamatha mientras el cuerpo se encuentra sujeto al dolor. how can you really rest your body in its natural state if it's in pain? ¿Cómo puedes realmente descansar a tu cuerpo en su estado natural si está sujeto al dolor? So then you may sit in a more comfortable chair if that's more comfortable, Entonces puedes sentarte en una silla más cómoda, si esto te es adecuado, or in the supine position. o en la posición recostada. These are both good. Estas ambas son buenas. So people who say, oh, you're not meditating unless you're sitting upright, Así que la gente que afirma no estás meditando mientras no estés sentado bien erguido, they're being a little bit too uptight. están siendo un poquito rígidos. Do you want to be able to meditate when you're dying? ¿Quieren, por ejemplo, ustedes ser capaces de meditar cuando muera? That'd be good, yeah? Eso estaría muy bien, ¿no? Be able to die lucidly. El poder, por ejemplo, morir lúcidamente, To really be maintaining clarity of consciousness all the way through the dying process. mantener la claridad de la conciencia durante todo el proceso del morir. When you're actually dying, you may not be able to sit up. Y cuando realmente te encuentras transitando hacia la muerte, es muy probable que no puedas sentarte. In which case, if you've always thought, I must only meditate when I'm sitting up, En cuyo caso, si siempre has pensado tan solo debo de meditar cuando estoy bien sentado, then you guarantee you won't be meditating when you die. entonces tendrás una garantía de que no vas a estar meditando cuando mueras. Or, O I've had a lot of experience recently. he tenido mucha experiencia recientemente. If you're just feeling too weak or too ill to sit up, Si tan solo te sientes muy débil o muy ausente de energía para sentarte, so does that mean you can't meditate? ¿eso quiere decir que no puedes meditar? Meditation is not a bodily posture. La meditación no es ulteriormente una postura It's an corporal, activity of the mind. es una actividad de la mente. So if you can, sit que- upright on a comfortable cushion. Si puedes, siéntate derecho sobre un cojín cómodo. Then gently hold the pot breath until the vital energies converge naturally. Mantén suavemente la respiración de la vasija hasta que converjan las energías vitales de manera natural. Okay. Muy bien. So, Así que- because of this Debido a esta mesita, platform, unless you're on the side, you can't see my belly. a menos que estén a mis lados, no pueden ver mi estómago. Maybe that's to your advantage. Quizá eso es para su ventaja. But I will describe what I'm doing with my belly. Pero les voy a describir lo que estaré haciendo con mi estómago. So I'm putting my hands on the belly just to make it obvious to anybody who can see it. Así que voy a poner las manos sobre de mi estómago solo para hacer obvio cualquiera de ustedes que pueda verlo. Good, oh, that's good. And so when you're breathing in, you're just keeping the abdomen completely loose and relaxed. When you breathe in, naturally, your abdomen expands. Así que cuando nosotros inhalamos, naturalmente el abdomen se expande y al exhalar, naturalmente el abdomen se contrae. Now, when you're breathing normally, when you breathe out, then of Cuando- course the abdomen comes back, it falls back. Respiramos normalmente, pues naturalmente al inhalar, ¿verdad? El abdomen se expande, al exhalar se contrae. But now when you're practicing the gentle pot breathing, Pero al practicar esta forma de respiración llamada de la vasija gentil, you don't try to breathe especially deeply or you don't modify the breath in any way. no van a pretender modificar el proceso de la respiración de forma alguna. Continue to let it flow just completely naturally. Continuamos permitiendo que el flujo de la respiración fluya de forma natural. As you breathe in, let your abdomen just naturally expand. A medida entonces que ustedes inhalan, permiten que su estómago naturalmente se expanda, But as you breathe out, pero al exhalar,
very gently, muy with very gentilmente, little effort, con muy poco esfuerzo, just hold this simplemente roundness, sostienen esta redondez, ¿verdad?, del abdomen. Por eso se le llama de vasija. the roundness of the abdomen. Lo redondeado del abdomen, no lo contraen. As you breathe out naturally, A medida completely, en exhalar naturalmente y a manera completa, when the breath flows in again, Cuando the el abdomen inhal- becomes a bit fuller. la inhalación fluye hacia adentro de nueva vez, el abdomen se vuelve a llenar un poquito, But even as you breathe out, pero aún cuando ustedes exhalan, most of that fullness is la mayor held. parte de ese bulto del abdomen se mantiene. So you're really sustaining a pot belly. Así que es por eso que se dice que uno está sosteniendo una especie de panza de vasija. ¿Sí? So that's all there is to it. Eso es todo lo que es, no hay ninguna otra ciencia. You don't constrict your lower orifice, you don't modify the breath, it's very gentle. No constriñen sus orificios bajos, no manipulan la respiración, se trata simplemente de algo muy gentil. And you do this until the vital energies naturally converge. Se dice uno hace esto hasta que las energías vitales naturalmente convergen. Now the reason for doing this Y la razón por la que nosotros hacemos is esto it sustains a greater fullness, a looseness in the abdomen. es porque esto sostiene una mayor saturación y al mismo tiempo de alguna manera soltura en el abdomen. So that the nadis or channels through which the vital energies flow De tal manera que los nadis o los canales a través de los cuales la energía vital fluye are a bit looser, estén un poco más sueltos, which enables the vital energies gradually to become unblocked from the left and right channels. lo cual permite que las energías vitales puedan desbloquearse primariamente de los canales adyacentes al central, el canal derecho y el izquierdo. And you may actually feel the energies deep inside the body, Y uno de hecho puede sentir estas energías profundamente dentro del cuerpo, naturally converging into the center naturalmente convergiendo hacia el centro and gradually coming up the central channel. y gradualmente elevándose por el canal central. So there's no visualization, Así que aquí no deben de incorporar visualización alguna, no striving to make the energies come to the no center. deben de luchar de forma también alguna para que estas energías converjan al canal central, They just come naturally. simplemente esto acontece de forma natural. So when you're first learning this, of course, it means you're splitting your attention. Así que al principio, cuando apenas aprendemos este tipo de metodología, pareciese como si estuviéramos bifurcando nuestra atención. You must give a little bit of attention to the abdomen to see that you're holding that fullness. Debemos de darle un poco de atención al abdomen para cerciorarnos que mantenemos esta postura llena, While most of your attention is focused on the space of the mind and its contents. mientras que la mayor parte de nuestra atención está enfocado en el espacio de la mente y su contenido. But this is a very simple practice. Pero esta es una práctica muy sencilla. So as you become more and more familiar with it, Así que a medida en que ustedes se familiarizan cada vez más con esta, just like riding a bicycle, como cuando ustedes aprenden a conducir una bicicleta, this will happen just naturally Esto without va. having to give any special effort to it. va a suceder naturalmente sin tener que invertir sobre de ello esfuerzo alguno. So let's try it just for a minute or so. Así que intentémoslo quizá por 1 o 2 minutos. You should be practicing this method only if your torso is vertical, not in the supine position. Y este método es uno que tan solo deben de practicar si están meditando en la postura de Vairocha, en la postura sentada con el torso erguido, y no si están haciéndolo en la postura reclinada o recostada. So you can do it when you're standing or when you're sitting upright. Pueden hacerlo cuando están parados o cuando están sentados erguidos. The breath can flow through the nostrils or the mouth. El aliento puede fluir por las fosas nasales o por la boca. Recuerden, esto es muy gentil. Okay. Muy bien. So one may ask, is this practice indispensable for the practice of settling the mind in natural state? Podrían preguntarse si esta práctica es indispensable para el asentar la mente en su estado natural. The answer is definitely not. Y la respuesta es definitivamente no. So what I would suggest is experiment a bit.
Lo que sugeriría entonces es que experimenten un poquito. If you find it helpful, Si la encuentran útil, good, then continue. muy bien, continúe. If you find it more just distracting or not so helpful, Si la encuentran simplemente distractiva, no tan útil, forget it. olvídenlo. And you might try it sometime in the future. Just try it out again. Pueden entonces intentarla en algún otro momento en el futuro. So as I mentioned earlier, I've received instructions on this practice from various teachers. Only in this presentation by Lera Blingba does he mention this gentle vase breathing. Y como les mencionaba con anterioridad, he recibido instrucción en torno a esta práctica de muchos distintos maestros y tan solo es Lera Blingba el que menciona el vincularla con la respiración de vasija. Then he says, let your gaze be vacant. Y después nos dice, deja que tu mirada esté ausente. This means in this practice, the eyes should be open, Quiere esto decir que para esta práctica los ojos deben de estar abiertos, at least a little bit, por lo menos un poquito, but you take no interest in the visual field. pero no tomamos interés alguno en el campo de experiencia visual. It's as if your awareness is just hovering in midair. Parecería como si tu atención visual estuviera tan solo flotando en el medio del aire. Nothing's in focus. Nada está en foco. The eyes completely soft, relaxed. Los ojos completamente suaves y relajados. Blink whenever you feel like it. Pueden parpadear naturalmente cuando quiera que así lo So deseen. no eye strain. Así que no debe de haber tensión alguna ocular. Then turn the full force of mindfulness to Y the space of después mind. traigan la completa fuerza de la atención al espacio de la mente. With your body and mind inwardly relaxed. Con el cuerpo y la mente relajados. So this is emphasizing how important it is to settle your body, speech, and mind in their natural state. Lo cual de nuevo enfatiza la importancia de relajar al cuerpo, la palabra y la mente en su estado natural. And without allowing the continuum of your consciousness to fade from the state of limpidity and vivid clarity, Y sin, sustain it naturally and radiantly. y sin dejar que el flujo de tu conciencia salga de un estado de limpidez y claridad vívida, manténlos en forma natural y radiante. So you're not trying to add more vividness, more clarity to attention, Por tanto, no estás intentando agregar más claridad o viveza a la atención, but just allow the natural clarity and luminosity of your awareness to manifest and be sustained. simplemente estás intentando mantener la natural claridad y luminosidad de la mente para que la misma pueda sostenerse. Do not clutter your mind with many critical judgments. No atiborres a tu mente con una gran cantidad de juicios críticos. So while you're actually practicing, don't think about the goal or what you like to achieve or what you may not achieve. Así que mientras estás practicando, no te distraigas pensando en la meta, lo que te gustaría lograr o lo que temes no lograr. Don't worry about how quickly or how slowly you're progressing. No te preocupes, por ejemplo, cuán rápida o lentamente te encuentras progresando. Keep in the present moment, keep it utterly simple. El momento presente, manténlo ulteriormente sencillo. Just focus your attention single-pointedly on the space of the mind. Solo enfoca tu atención unipuntualmente en el espacio de la mente. Whatever thoughts or images arise. Cualquier pensamiento o imagen que en este pueda surgir. Do not take a short-sighted view of meditation. No albergues una visión miope de la meditación. That is evaluating how you think you're doing from session to session. Oh, I'm doing well. Oh, no, I'm not doing well. I'm doing okay. Oh, I'm doing fantastic. Oh, I'm doing terrible. It just is a waste of time. Esto es evaluando tu desempeño contemplativo de sesión a sesión. Estoy haciéndolo muy bien, estoy haciéndolo muy mal, etcétera. Esto es una mera pérdida de tiempo. So there's a good analogy in people who go to a gym for physical fitness. Hay aquí una buena analogía que podríamos establecer para con las personas que van a un gimnasio para cultivar pues su estado físico, ¿no? So if you go to the gym and work out for a half an hour or 1 hour, Así que si vas, por ejemplo, al gimnasio y haces una rutina de media hora, una hora, and then as soon as you're finished, y justo al terminar, then you're immediately looking, oh, how's my muscles? inmediatamente ves y dices, ¿cómo están mis músculos? Oh, I don't see any difference. No veo ninguna diferencia. I guess I'll never be like them, those Creo guys que already. nunca voy a ser como estos monos, los I'll instructores. probably always be skinny and weak. Probablemente siempre voy a ser delgadito y débil. So one day, obviously way too short. Así que obviamente un día es muy poco tiempo para evaluarte de esa manera. 1 week is too short. Una semana es muy poco. At the same time, we're not meditating for no reason. Al mismo tiempo, es claro, no estamos meditando sin ninguna razón. Why practice shamatha? ¿Por qué practicamos el shamatha? Develop a greater sense of ease and relaxation, Para body and desarrollar mind, un sentido de mayor calma y relajación del cuerpo y la mente, greater stability, mayor estabilidad, greater clarity. mayor claridad, Less distraction, less menos laxity. distracción, menos lasitud. It's very simple. Es algo muy sencillo.
But when you're practicing each day 20 minutes, 30 minutes, maybe an hour, Pero cuando practicas todos los días, quizá 30 minutos, 40 minutos, quizá una hora, it's a waste of time to try to evaluate from session to session, day to day. Oh, I'm doing better. Oh, no, I'm not. Oh, maybe. That's a waste of es time. una pérdida de tiempo el estar constantemente evaluando cómo me va, estoy mejor, estoy peor, etc. But if you're practicing regularly, Pero then si after a practicas month, regularmente, quizá después de un mes, you should be able to see, podrás probablemente ver algún progreso. are these qualities gradually emerging? Estas cualidades están gradualmente en mí emergiendo, And not only during the session, y no solamente durante la sesión de meditación, but very importantly, pero más importantemente, during the many hours between sessions. durante las muchas horas entre las sesiones de So if meditación. you're practicing meditation and it only helps while you're meditating, Así que si practicas meditación y piensas esto tan solo te ayuda mientras meditas, that's more like taking a drug, eso es más como tomar una droga, smoking a cigarette or taking a shot of whiskey. fumando un cigarro o tomándote un trago. So it should really, practice meditation should really help you throughout the course of the day and not just be a little brief escape. Evidentemente la práctica de la meditación debe de ayudarte a lo largo del día y no solamente tratarse de una especie de estrategia de rápido escape. So from month to month, you should see some clear benefit. On the one hand, during sessions, but very importantly, you would see there's greater mindfulness, greater presence, greater sense of relaxation in between sessions. Así que indudablemente de mes en mes tendrás que ver algún tipo de progreso tanto en la sesión meditativa como en el periodo post-meditativo. So do not take a short-sighted view of meditation and avoid great hopes and fears that your meditation will turn out one way and not another. Por lo tanto, no albergues una visión miope de la meditación y evita tener grandes esperanzas o temores de que tu meditación será de esta o aquella manera. Orazo. Let's take a break. Así que aquí podemos tomar un pequeño descanso. Wonderful to have you back, Alan.